Buenas noches. En este momento estoy haciendo un compendio de lo que es la actividad número 2 de la materia MOT 102 con la profesora doctora Claudia Montebello en la maestría de ordenamiento territorial de la Universidad de Docents. En este video voy a tratar las perspectivas económicas de América Latina en el 2018, repensando las instituciones para el desarrollo. Este documento sobre la perspectiva económica de América Latina 2018 se refiere que el dinamismo macroeconómico en América Latina y el Caribe explica cómo se ha deteriorado de tal manera que ha tenido un impacto en las condiciones de vida y las expectativas de progreso socioeconómico, el cual provoca un descontento entre los ciudadanos. Nos preguntamos, ¿a qué se debe esa situación del 2018 y estos razonamientos negativos que tiene ese año 2018? Si vamos a la historia, en el 2008 y 2009 fue un evento significativo la gran crisis financiera global. Las quiebras bancarias, la recesión global, el desempleo, la reducción de la inversión extranjera directa, la dependencia de las exportaciones que los países de la región tienen en materia prima que no pudieron venderse, el aumento de la deuda pública para enfrentar la crisis. Muchos gobiernos aumentaron su endeudamiento, condenando a los ciudadanos a la desigualdad y la pobreza. ¿Por qué aún en el 2018, casi 10 años después, sigue este evento todavía influyendo en la macroeconomía de América Latina y el Caribe? Bueno, en el 2011 hubo una desaceleración que provocó una recesión entre el 2015 y el 2016, convirtiendo al 2017 y al 2018 en el inicio de una débil recuperación. A pesar de todo lo ocurrido en las grandes economías y su influencia en las economías más pequeñas, como las de Latinoamérica y el Caribe, el 2018 fue un año de un pequeño crecimiento positivo. En esta gráfica le presento que en ese año 2018 es una gráfica tomada de la fuente del Fondo Monetario Internacional, donde se muestra que el rojo es un crecimiento negativo, que ahí tenemos a Venezuela. Debería estar rojo también la parte de Haití, que también ha sido un pueblo de muchos acontecimientos que no contribuyen al desarrollo ni al crecimiento. Luego tenemos en verde claro el crecimiento positivo por debajo del promedio, pero en verde oscuro lo tenemos en un crecimiento por encima del promedio histórico. Es decir, que en muchas regiones se hicieron buenos movimientos de todo el desarrollo económico y por eso estuvo muy avanzado su desarrollo económico. A finales del 2019, lo que el mundo económico nunca calculó en los argumentos globales fue la pandemia del COVID-19, la cual provocó principalmente la recesión global, que cayó alrededor de un 4.3 del Producto Interno Bruto, el desempleo por la cuarentena,
la deuda pública se aumentó y solo en República Dominicana, mi país, solo por la pandemia se tomaron prestados casi $1,000 millones a diferentes entidades financieras. La desigualdad que existía se aumentó, afectando a los más vulnerables, que siempre son los trabajadores informales, las mujeres por trabajos no remunerados y por violencia doméstica, poblaciones indígenas y afrodescendientes, niños, adolescentes y personas mayores. Entonces, en este gráfico vemos el impacto de la pandemia en la economía mundial. Ese es el Producto Interno Bruto. Son varios países seleccionados. Es una fuente por estadística donde vemos que China fue el único positivo, mientras que el resto, llevando a la cabeza a Argentina, fue el que más cayó en el Producto Interno Bruto. Entonces, otros comentarios económicos en este año 2024 nos dicen que la región está cerca de ganar la batalla contra la inflación y superar los problemas macroeconómicos causados por la pandemia. Las tasas de interés en casi toda la región ha disminuido un poco, lo que alivia la presión sobre los hogares y sectores bancarios y que genera expectativas de una actividad económica más fuerte. Vemos aquí en este cuadro, en cuanto a los intereses, los promedios, donde se ve que Japón ha bajado los intereses muchísimo. Desde el 2010 a 2022 se ha mantenido muy bajito. En la eurozona, del 2016 al 2022 se mantuvieron, aunque subieron ahora en finales del 23 hasta hoy. En Reino Unido ha sido muy fluctuante y eso ha sido por el pacto que salieron del económico que tenían con la eurozona. Y en Estados Unidos sí pasó cuando pasó la gran crisis financiera, pero ha bajado, pero ha subido un poquito de nuevo en estos últimos tiempos. Aún así, la tasa de crecimiento para el 2024, estimada en 1.9%, es la más baja entre todas las regiones del mundo, lo que pone de relieve los persistentes obstáculos estructurales. En el 2025 se prevé que los países crecerán un 2.6%. Si vemos este cuadro, vamos a ver que el crecimiento económico del 19, precisamente en el año de la pandemia, al 2023 del año pasado, estos países, tanto China, India, Australia, Estados Unidos, han crecido en el Producto Interno Bruto positivamente y antes lo teníamos muy negativamente. Pero todos han ido subiendo poquito a poquito, mientras que los más pequeños siempre somos los más rezagados en estas mediciones. Entonces, para acelerar el crecimiento, la región debe aprovechar la actual dinámica económica, la desigualdad persistente, los impuestos elevados a la inversión productiva que limitan el crecimiento y la continua falta de espacio fiscal son los que llevan a una situación donde se agrava la riqueza. Es una situación que crea estos tres problemas. Tengo un consejo final para las Américas
y el Caribe, especialmente América Latina. Tenemos que estar conscientes que el esfuerzo que mostramos al mundo es el menor de todos los esfuerzos si nos vamos a las mediciones. Debemos superar muchísimo. Tenemos que superar estas debilidades. Entre ellas tenemos el desequilibrio fiscal. Siempre tomar prestado para cubrir los gastos no es lo correcto ni para una economía personal ni empresarial. Este tema, para salir de esta crisis de las deudas fiscales, tenemos que abordarlo como un tema de América Latina y el Caribe todos juntos, porque todos nos fortalecemos en este tema. Tenemos que reducir la deuda externa. Cuando reducimos la deuda externa, tenemos que ir con varias estrategias porque es difícil de tú hacerlo solo. Fortalecer las instituciones fiscales sería uno de los grandes temas porque se mejora la eficiencia en la recaudación de impuestos y se gestionan mejor los ingresos públicos. Segundo, promover el crecimiento económico. Un mayor crecimiento económico puede ayudar a reducir la deuda. El gasto público eficiente, asegurarse que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente. Reformas estructurales, implementar reformas que mejoren la competitividad y la productividad de la economía. Negociación con acreedores, en algunos casos puede ser posible renegociar. Políticas de austeridad, aunque controvertidas, las políticas de austeridad pueden ser necesarias en un déficit fiscal y controlar la deuda. Poder adquisitivo para demandar más bienes y servicios. Reducción de la pobreza, que tiene un impacto positivo en varios aspectos de un país, que es estabilidad económica, mayor inversión, mejor salud, educación, menor desigualdad, innovación y emprendimiento, inversión pública, que se progresen en la infraestructura, en salud, educación, innovación, tecnología, empleo, desarrollo regional, y un país que invierte estratégicamente en estos sectores de infraestructura fortalece su economía. Otra de las situaciones que debemos de ayudarnos en la inversión privada, que se crean empleos, que se crean innovación y tecnología, que se crean desarrollo de infraestructura, que se diversifica la economía. Y para concluir, le presento el último gráfico donde las proyecciones de crecimiento para América Latina y el Caribe se ven bastante bien en el sentido de que vamos a progresar, no vamos a disminuir, pero ha sido muy poco. Así que muchas gracias y entiendo un poco más de lo que es este proceso de economía y cómo influye en el desarrollo integral de una nación, de un pueblo, de lo local. Buenas noches.